Iniciamos una serie de estudios basado en el libro Siervos para su Gloria del pastor Miguel Núñez. Es este libro, es un libro barato, cuesta $11 en Amazon. Yo creo que es una extraordinaria inversión que usted puede hacer para usted seguir. La idea es que usted lo estudie en su casa y que juntos podamos compartir esta bendición. La semana pasada vimos el capítulo 1 y es ser antes de hacer. Ser antes de hacer. Y hablábamos sobre la necesidad de que nosotros seamos siervos de Dios antes de hacer la obra de Dios. Hablábamos sobre la necesidad que tiene el ser humano de hacer cosas y cómo nosotros hallamos identidad en lo que hacemos, no en lo que somos. Y la palabra de Dios nos manda a ser y luego entonces hacer. Y ese es el eslogan de ser, que antes que hacer es ser. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo 2. Y el capítulo 2, tengo que confesarles, hermanos, que este capítulo, al igual que el anterior, pero este un poco más que el anterior, me llevó a reflexionar seriamente en mi propia vida. Seriamente en mi propia vida. Este capítulo se titula Sé un siervo con un mundo interior organizado. Sé un siervo con un mundo interior organizado. Y nos llama a la reflexión, nos llama a pensar en nosotros mismos, nos llama a analizar nuestra conducta, a analizar nuestros corazones, a analizar nuestras actitudes, por qué hacemos lo que hacemos. Quiero invitarles a que vayamos juntos a la palabra de Dios, Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y ese texto hay que leerlo de nuevo, hermano. Definitivamente hay que leerlo de nuevo. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, la palabra de Dios dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de llegar a tu casa, de juntos adorar. Qué bueno que podemos cantar estas verdades. Qué bueno, Señor, que podemos expresar nuestro agradecimiento a ti. Qué bueno que podemos expresar con cánticos nuestro amor y nuestra devoción a ti, oh Padre amado. Qué bueno que tenemos iglesia, que tenemos hermanos, que nos ayudamos, que nos edificamos, que crecemos juntos, Señor. Qué bueno que contamos con un espacio, con una familia, con un cuerpo en el cual crecemos juntos. Danos tu gracia, Señor. Ayúdanos a comprender. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica y ayúdanos a enseñar lo que somos instruidos a través de tu palabra. Padre, gracias por este tiempo. Suplicamos que nuestros entendimientos sean abiertos y que nosotros podamos comprender tu buena voluntad, lo que es bueno, agradable y perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé un siervo con un mundo interior organizado. El pastor Miguel Núñez abre el libro contando una anécdota o una historia o una fábula acerca de un padre que el padre está ocupado haciendo algo y una niña viene y quiere jugar con el papá.
El papá, después de intentar varias cosas para que la niña lo deje tranquilo, se le ocurrió a buscar en un periódico y encontró en un mapamundi. Agarró una tijera y lo cortó en un montón de pedazos y le dijo a la niña, toma, arma eso. Y cuando tú lo armes, entonces tú vuelves. La niña se fue, tenía cinta adhesiva y ella empezó a armar. Al poco tiempo la niña regresa con el mundo armado y el papá se sorprende por la rapidez con la que la niña armó el mundo. Entonces le preguntó que cómo ella lo hizo. Entonces ella dijo, no, me di cuenta que en la parte de atrás estaba el rostro de un hombre. Y me era más fácil a mí hacer el rostro de un hombre que hacer el mundo. Y el pastor Miguel Núñez usa eso para ilustrar la idea de que si cambiamos al hombre, el mundo entonces va a cambiar. Que tenemos que cambiar nosotros primero. Si organizamos al hombre, entonces el mundo va a estar organizado. Es una manera de él ilustrar esa idea. Entonces, hermanos, el mundo interior o el mundo exterior en el que vivimos es un reflejo de nuestro mundo interior. Lo que usted y yo vivimos fuera, cómo nosotros reaccionamos, cómo vivimos, es un reflejo de qué pasa en nuestro interior. Nosotros reaccionamos de acuerdo a cómo vivimos. Entonces, al final del día, el mundo externo es un reflejo de ese mundo interno. Mi reacción ante un momento dado habla mucho de mí. Alguien dijo que si usted quiere conocer a alguien, vaya a jugar dominó con él, o a jugar baloncesto, o soccer. Porque en la iglesia nosotros tenemos una conducta similar. Todos estamos con la guardia alta y manejamos una conducta más o menos apropiada de acuerdo al espacio y el tiempo que tomo. Pero si estamos jugando soccer o baloncesto o béisbol o soccer o dominó, ahí como que nos relajamos y mostramos realmente quiénes somos. Cuando nos sentimos cómodos, mostramos realmente qué hay en nuestro corazón. Entonces, ese mundo exterior, eso que yo reflejo hacia afuera, va a ser, en mucha medida, va a ser un reflejo de lo que vivo en lo interno. El pastor Miguel dice, hasta que nuestro mundo interior no esté organizado, será imposible que podamos organizar nuestras vidas. Hasta que mi mundo interior no esté organizado, será imposible que pueda organizar mi vida. A veces nosotros tenemos malos hábitos. Algunos de nosotros tenemos el mal hábito quizás de llegar tarde. Y siempre llegamos tarde a todos los sitios. Algunos tenemos el mal hábito de gastar demasiado y no tenemos control en nuestras finanzas. Algunos quizás tenemos el mal hábito de que nos enfurecemos y reaccionamos. Otros pueden tener el mal hábito de que evitan los conflictos y nunca corrigen y nunca nada. Esos son síntomas, todos son síntomas de una realidad interna. A veces nosotros empezamos a trabajar los síntomas cuando eso está mostrando algo. Es como cuando a usted le duele la cabeza. Rápidamente yo me tomo un calmante, un Tylenol o lo que sea. Pero si ese dolor de cabeza continúa, entonces yo tengo que ir al médico porque posiblemente sea algo y hay un síntoma que estoy atacando, pero no estoy yendo a la fuente. Entonces yo debo pensar qué hay más allá de mi conducta. Por eso el pastor Miguel Núñez dice que hasta que nuestro mundo interior no esté organizado, será imposible que podamos organizar nuestras vidas. Eso es imposible. No podemos, porque necesitamos primero trabajar nuestro mundo interior. Usualmente hacemos las cosas al revés, dice el pastor Miguel. Queremos organizar primero la parte exterior, la parte de afuera, lo que se ve,
cuando todavía nuestro mundo interior, lo que yo soy, está fuera de control, está fuera de orden. Y de nuevo, estamos atacando síntomas. Estamos trabajando lo de afuera cuando realmente algo me mueve a hacer lo que hago. Hay múltiples razones por las cuales nuestro mundo exterior está desorganizado. O hay múltiples razones que nos permiten o nos llevan a tener desorganización. Dice el pastor Miguel que el común denominador, aunque hay muchas razones, es el mal uso del tiempo. El mal uso del tiempo es una de las razones principales por las cuales nosotros tenemos un mundo interior desorganizado. El mal uso del tiempo. A veces nosotros decimos, bueno, si yo tuviera más horas, si tuviera más tiempo, si tan solo, porque hay personas que tienen el síndrome del ocupado. Hay gente que siempre va deprisa, siempre está rápida. Yo recuerdo en una conversación, mi hija, cuando ella tenía como 9 años, ella está hablando por teléfono con una tía y la tía le dice, oye, pero no me has llamado. Y ella dice, ay, tía, es que yo estoy tan ocupada. Mira, yo estoy tan ocupada que no tuve tiempo para llamarte. No tuve tiempo para llamarte. Y yo la miré y le dije, wow, de verdad, tú estabas tan ocupada que no tuviste tiempo para llamar a tu hija. 9 años. Pero ya ella en su mente asume que tenía ese tiempo. El pastor Otto en una ocasión le asignó a uno de las personas que trabajan con él, que no voy a decir el nombre, si usted quiere saber, le digo en el pasillo. Él estaba hablando con este hermano y él le asignó una tarea. Y este hermano le dice, pastor, mira, no pude, la semana entera, demasiado ocupado, no pude. Y el pastor le dijo, ¿qué tú estabas haciendo entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana? Durmiendo. Tú estabas durmiendo cuando tenías una asignación pendiente. O sea, si tú estás tan ocupado que no tiene ni una partecita del tiempo, ¿qué hacías entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana? Yo estaba durmiendo. Claro, no le estaba diciendo que trabaje en la madrugada, le estaba diciendo que aprenda a manejar el tiempo. Alguien decía que no existe falta de tiempo, lo que existe es falta de interés. Porque cuando hay interés, los sábados se vuelven lunes y la madrugada se vuelven días. Cuando hay interés, genuino interés. Más de uno de nosotros nos hemos acostado a las 2 de la mañana viendo una buena película. Yo no voy a decir que usted levante su mano, pero más de uno de nosotros nos hemos acostado a la 1 de la mañana hablando por teléfono con alguien. Más de uno de nosotros nos hemos ido hasta la madrugada haciendo cosas que para nosotros son importantes. Al final del día no existe falta de tiempo, lo que existe es falta de interés, dijo una persona. Ese mal uso del tiempo nos lleva a una mala organización de prioridades, o mejor dicho, la mala organización de nuestras prioridades o un mal entendimiento de cuáles son mis prioridades es lo que me lleva a un mal uso del tiempo. Cuando yo no tengo clara cuál es mi prioridad, eso me lleva a hacer mal uso del tiempo. La mayoría de nosotros como latinoamericanos nos encanta trabajar en el borde del final de la tarea, porque eso nos crea una cierta adrenalina que casi estoy cumpliendo el tiempo y eso hace como que trabajemos en movimiento. La mayoría de nosotros se nos asigna una tarea, o por lo menos a mí, se me asigna una tarea y regularmente uno lo deja y lo deja y lo deja y casi al límite, casi al borde. Le voy a poner un ejemplo. Yo terminé este estudio a las 5 de la tarde hoy. Para ponerle un ejemplo. A las 5 de la tarde, casi al borde. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema de enfoque en mis prioridades.
Y al tener un problema de enfoque en mis prioridades, a veces dejamos las cosas para luego, dejamos las cosas para después. Entonces, cuando desaprovechamos el tiempo, no somos sabios, dice el pastor Miguel. Usted ve que le estoy echando al pastor Miguel, porque el libro de él que estamos estudiando. Cuando desaprovechamos el tiempo, no somos sabios, sino más bien somos insensatos. Mire lo que dice nuestro texto. Y ahora lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No solo Miguel Núñez, ahora lo está diciendo un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo y está registrado en la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si no aprovecho mi tiempo, si no maximizo mi tiempo, si no creo un orden de prioridades para manejar mi tiempo, no soy sabio, soy insensato. Entonces, hermano, la manera en que usamos nuestro tiempo es vital. Lo que usamos ayer jamás volverá. Vamos a poner un ejemplo. Hoy estamos a 14, ¿no? Estamos a 14 de julio del 2023. Piense por un segundo. Son las 7:49 de la noche. Nunca más en la historia habrá un viernes 14 de julio de 2023 a las 7:40 de la noche. Este momento jamás se va a repetir. Nunca se va a repetir. El tiempo que se va no vuelve. No diga la otra frase del plátano maduro y esa parte no la diga. Yo sé que usted lo pensó. Yo sé que usted lo pensó. Pero no diga eso. El tiempo es un recurso que no se puede renovar. Es un recurso que no se renueva. El tiempo que pasó es imposible recuperarlo. ¿Qué hago con el uso de mi tiempo? Revela mis prioridades. ¿A qué cosa yo le dedico tiempo? Va a reflejar mis prioridades. ¿Qué es una prioridad para mí? Las horas que pasaron el día de ayer no se podrán recuperar jamás, dice el pastor Miguel. El uso de nuestro tiempo tiene que ver con nuestra cosmovisión. Y vamos a explicar qué es cosmovisión. Como yo uso mi tiempo, refleja mis prioridades. Y mis prioridades en la vida reflejan mi cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? La palabra cosmovisión, dice el pastor Miguel, viene de dos raíces distintas. Cosmo, que significa mundo, y visión, que significa ver. La cosmovisión es la manera en que vemos el mundo. Eso es cosmovisión. Cosmovisión es la manera como yo veo el mundo. Y él dice, por tanto, el mundo, pero no solamente el mundo, sino la vida. La palabra cosmovisión implica una visión del mundo y de la vida. Eso es cosmovisión. Cómo yo veo la vida, cómo veo el mundo. Y como yo veo al mundo, como veo la vida, eso va a reflejar cuáles son mis prioridades, a qué le dedico tiempo, qué es lo importante, qué es lo determinante en mi vida. Y si yo pienso en la eternidad y pienso que los años que voy a vivir aquí en esta vida son una preparación para la eternidad y en gran medida lo que hago aquí se va a reflejar en el más allá. Entonces, ¿cómo yo invierto los años que tengo aquí en este mundo? ¿Cuáles son mis prioridades si yo pienso en la eternidad? Si es verdad que creo en la eternidad. Porque hay personas que dicen creer en la eternidad, pero la manera en la que viven refleja lo contrario. Cómo tomamos decisiones. Si es Dios una prioridad. Si tengo en mi agenda crecer espiritualmente. Si es
mi relación con Dios es una prioridad en mi vida, eso se va a reflejar en el tiempo que le dedico a eso. Si es la familia una prioridad en mi vida, eso se va a determinar por el tiempo que le dedico. ¿Qué hago? ¿Cómo me manejo? Eso es importante. La cosmovisión de una persona es clave porque determina cómo piensa. La cosmovisión que yo tengo, la visión que tengo del mundo, la visión que tengo de la vida, va a determinar cómo yo pienso. Va a determinar lo que yo deseo. Va a determinar lo que yo decido. Cómo tomo una decisión, en base a qué tomo una decisión. Y va a determinar incluso las metas que yo persigo. Eso va a determinar los propósitos que tengo en la vida. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar qué usted persigue en la vida. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su razón de ser? ¿O usted está cumpliendo bien el ciclo, nazco, nacer, crecer, reproducirse y morir? ¿Hay algún propósito? ¿Hay alguna meta en particular? Hay personas que dicen, bueno, yo quiero una casa y me esfuerzo y trabajo y ahorro, invierto horas y compro la casa. Bueno, ahora yo quiero poner la casa más bonita y me preparo y trabajo y pongo la casa más bonita. Bueno, ahora yo quiero guardar un dinerito para el retiro. Bueno, está bien, guardo el dinerito para el retiro. Yo quiero vivir más cómodo y yo quiero trazarme como meta tener un buen ahorro para yo poder darme unas buenas vacaciones. Quiero ir a un lugar hermoso como Sánchez, por ejemplo. El pastor dijo Cotuí por ahí. Pero la mayoría de nuestras metas solo reflejan nuestro transitar en este mundo. Es como que si nuestra cosmovisión estuviera solo basada en este mundo. Reflexiónelo, analícelo, piénselo. Es como si nuestra visión de vida, nuestro ideal, nuestro sueño, nuestro anhelo más profundo, solo se circunscribe a esta vida. Eso refleja nuestra cosmovisión. Pero para cambiar mi cosmovisión necesito desarrollar una mente bíblica para poder pensar bíblicamente y para poder entender qué cosas son legítimas y Dios me permite disfrutar en esta vida y qué cosas tienen que manejar mis prioridades que tienen que ver con la eternidad. Hay un balance entre esas dos cosas y yo tengo que pensar en esto. Pero al final, hermano, todas estas cosas mencionadas establecen cómo usamos nuestro tiempo. Cada una de esas cosas, cómo pensamos, cómo actuamos, qué decidimos, qué perseguimos, todo eso tiene que ver con nuestra convicción y a qué le dedico tiempo, en qué me esfuerzo, hacia dónde avanzo. La cosmovisión, dice el pastor Miguel, es el lente por el cual vemos todo. La cosmovisión es ese lente. Mire, si yo me quito estos lentes, yo voy empañado. Veo distorsionado. Algunos de ustedes los veo más delgados y más hermosos. Cuando me lo pongo veo la realidad. Y es que están más hermosos. Entonces, si mis lentes están sucios, voy a tener una visión distorsionada. E igual la cosmovisión. ¿Qué pienso del mundo? Es el lente por el cual yo miro la vida. Si mi visión del mundo está basada en mis propios criterios, está basada en mi propia razón, está basada en mi propio entendimiento, entonces yo voy a ver la vida distorsionada. Pero si mi visión, mi cosmovisión está basada en la palabra de Dios y yo persigo los propósitos de Dios para mi vida, entonces yo tendré un lente mejor. Mi cosmovisión es el lente por el cual veo la vida, por el cual veo el mundo, por el cual veo los años. Lo único que enfoca y endereza los sucesos de la vida en el mundo es la palabra de Dios aplicada. Y me encanta cuando el pastor Miguel Núñez dice la palabra de Dios aplicada.
Porque yo le conté a usted lo que hacía un vecino, que él todos los días se sentaba en el parque y leía la Biblia entre 7 de la mañana, entre 5 y 7 de la mañana, y la leía con la entonación y le ponía las comas donde van y hacía sus pausas y leía de una manera impresionante. Pero luego se sentaba en la misma silla a beber ron todo el día. Lo que va a cambiar mi cosmovisión o lo que va a dirigir la visión de mi vida, cómo invierto mi tiempo, tiene que ver con la palabra de Dios aplicada. No solo leerla, no solo entenderla, sino aplicarla a mi vida y a mis circunstancias. Tenemos, hermanos, que consumir la palabra de Dios y necesitamos tener una comunión íntima con Él para nosotros poder cambiar nuestra cosmovisión, para que nosotros podamos ver la vida como Dios la ve. Hay una canción que me encanta, no la voy a cantar por obvias razones. Dios no me dio ese don, no me dio esa gracia. Yo canto al unísono de los santos, allá abajo. Hubo un domingo que me tocó empezar el culto y le entregué a Keiron Norberto, déle usted, siervo. Yo me pongo ahí al lado de Mario en el piano y yo canté al unísono de los santos. Lejos del micrófono del piano de Mario, no vaya a hacer cosa que algo pase. La canción dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Y luego dice: te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón para mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Nosotros necesitamos limpiar nuestros lentes para poder ver la vida como Dios la ve, para poder ver los años como Dios lo ve. Tenemos que consumir la palabra de Dios. Tenemos que buscar intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas se juntan, el estudio de la palabra de Dios y comunión íntima con Él, entonces nuestros lentes se vuelven a enfocar. Tenemos una cosmovisión diferente. Vemos el mundo de manera diferente. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Hermano, la cosmovisión cristiana organiza nuestro mundo interior. Pero para yo organizar mi mundo interior necesito tener una cosmovisión cristiana de la vida. Y la cosmovisión cristiana de la vida la voy a encontrar en la palabra de Dios. Pero yo necesito que la visión de Dios sobre la vida, que está basada en lo que su palabra enseña, sea lo que guíe mis pasos, sea lo que guíe mis decisiones, sea lo que guíe mi agenda. Necesito eso, hermanos. Pero no saber dónde iniciar, cuando yo me pregunto, ¿cómo inicio? ¿Cómo yo he estado viviendo una vida que no es la vida que Dios quiere que viva? ¿Cómo me devuelvo? ¿Cómo inicio de nuevo? ¿Cómo hago un alto en ese transitar? Porque si hay algo, decía el pastor Miguel Núñez, que si hay algo peor que un no cristiano, es un no cristiano que cree que es cristiano. ¿Me explico? Si hay algo peor que un no cristiano, es alguien que no es cristiano, pero él cree que sí es cristiano. Y tristemente hay un montón de gente que visita las iglesias, que piensan que son cristianos, pero su manera de vivir desdice de tal cosa. ¿Cómo empezamos? Autoevaluándonos, analizando nuestra propia conducta, viendo nuestro propio transitar. El salmista, en ese Salmo 139, después de reflexionar sobre la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos los lugares, y luego de reflexionar en la omnisciencia de Dios, que Dios lo conoce todo, lo discierne todo, entonces al final del Salmo, él dice: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El salmista quería que Dios lo ayude a examinarse, y la palabra de Dios nos manda a evaluarnos. Tenemos que preguntarnos cómo anda nuestra relación con Dios, porque de eso depende todo, hermanos.
de cómo anda mi relación con Dios, depende qué visión yo tengo de la vida y cómo yo me manejo. Si mi relación no anda bien, el resto de mi vida no andará bien. En consejería hemos aprendido, en consejería bíblica, hemos aprendido que todos los problemas interpersonales tienen su génesis en algo que no anda bien en mi relación con Dios. Todos mis problemas interpersonales tienen su génesis, tienen su inicio en algo que no está bien en mi relación con Dios. ¿Por qué? Dice Miguel Núñez. Si pensamos, mi relación con Dios anda bien, pero mi relación con mi esposa no anda bien, entonces como que eso está cojo. Porque no es posible que si mi relación con Dios esté bien, mi relación con mi esposa esté mal. Eso no es posible. Porque en la mayoría de los casos, una buena relación con Dios me va a ayudar a tener una buena relación con los demás. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos lo hace estar en paz con él. Proverbios capítulo 16, versículo 17. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Aún un no cristiano, cuando mis caminos están en buena relación con Dios, aún a los no cristianos estarán en paz con Él. Hermanos, tenemos que continuar haciendo un análisis profundo de nuestras propias vidas, mirarnos a nosotros mismos, porque generalmente, si mi relación anda bien con Dios, mi relación con las personas que me rodean andarán bien. En la mayoría de los casos. Al menos que Dios nos permita, para probar nuestra fe, o por asunto del Evangelio, que Dios nos permite en un momento que enfrentemos hostilidad por causa de Él y de su Evangelio, que eso puede pasar. Pero en la mayoría de los casos, o en situaciones normales, si mi relación con Dios está bien, mis otras relaciones entonces se manejarán bien. Por otro lado, hermanos, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Yo no sé si usted se ha preguntado qué Dios quiere conmigo. Porque hay personas ocupando posiciones en lugares donde Dios no lo dotó. Imagínese por un segundo yo cantando. Si yo empiezo a cantarlo, usted se va a dar cuenta por qué lo estoy diciendo. O imagínese yo dándole clase a los niños. Hermano, yo no tengo esa gracia. Yo no tengo gracia para enseñar a los niños. Los niños se asustan cuando yo les enseño. Empiezo a teorizarle y a hablarle. Porque Dios no me dio esa gracia. Mientras nosotros no entendemos dónde Dios nos dotó, dónde Dios nos capacitó, dónde Dios nos ha preparado, no seremos fructíferos, porque estaremos haciendo cosas que Dios no nos dotó, que Dios no nos llamó. Entonces, al hacer eso, al final del día, no vamos a poder fluir de la manera que el Señor quiere que nosotros podamos fluir. Yo no sé si usted se ha preguntado eso, hermanos. No sé si usted se ha preguntado cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos claro cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, dice el pastor Miguel, desperdiciamos mucho tiempo haciendo cosas para la cual Dios no nos formó ni nos capacitó. Gastamos tiempo y energía haciendo cosas que no van de acuerdo a los dones y la gracia que Dios nos ha dado. Otra pregunta que hace el pastor Miguel, ¿te has preguntado si hay más del carácter de Cristo en tu vida en este último año? Se supone, como decía el pastor Miguel Núñez, el pastor Nina, el pastor Samuel Nina decía que cuando nosotros avanzamos en nuestro proceso de santificación, lo que sucede es que nuestros periodos de caída en el pecado se van alejando. Y nuestros periodos de arrepentimiento después de pecar se van acercando. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué decía el pastor Nina?
Que en la medida en que yo avanzo en mi proceso de santificación, hay cosas que yo voy venciendo, hay cosas por las cuales yo voy avanzando. No es que soy perfecto, no es que llego a la perfección, pero tengo que ir creciendo en mi proceso de santificación. Imagínese, y el mismo pastor Miguel Núñez pone el ejemplo, usted se imagina un niño, o el pastor Luis Méndez, ahora no sé porque lo vi a los dos, uno de los dos lo dijo. Imagínese un niño que cuando tiene 7 años está de ese tamaño. Cuando pasa a los 10 años está de ese tamaño. Cuando cumple 15 años sigue de ese tamaño. Usted vaya al médico porque algo no anda bien. ¿Y por qué hay gente que tiene 15, 20, 30 años en el evangelio y no crece espiritualmente y nadie se preocupa? Nadie se preocupa. Hay gente que pasa tiempo en la iglesia y no crece. Tiene las mismas actitudes. Tiene las mismas reacciones. Tropiezan con la misma piedra. No hay avance en su proceso de santificación. Y nadie se pregunta o nadie piensa que eso no es normal. Hermano, no es normal. Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ustedes empezaron en el espíritu, terminaron en la carne. Ya ustedes debieron ser maestros, pero todavía tienen necesidad de que se les enseñe la misma cosa. Se supone que con el tiempo, si estoy en una relación correcta con Dios, se supone que yo vaya creciendo, que yo vaya madurando. De nuevo, no hablamos de perfección, hablamos de crecimiento. Entonces yo tengo que revisar mi propia vida, tengo que revisar mi propia conducta, a ver si yo he estado creciendo, si en el último año yo he crecido en mi relación con Cristo, si he crecido en mi semejanza a Cristo, si he crecido en mi proceso de santificación. Si eso no ha pasado, entonces yo necesito revisar mi vida. Si en el último año usted y yo no hemos crecido en nuestra relación con Cristo, en nuestra semejanza a Cristo, entonces debemos revisarnos. Cada día debemos crecer. Cada día debemos organizar nuestro mundo interior. El mundo exterior y el mundo interior del hombre es como un subtítulo que el pastor Núñez pone en su libro, para ver el mundo interior y el mundo exterior del hombre. Él dice, el mundo exterior tiene que ver con nuestra reputación, con lo que la gente cree acerca de nosotros. Eso tiene que ver con el mundo exterior. Lo que la gente piensa de mí. Para muchos, lo que la gente piensa de ellos es más importante que lo que Dios piensa de ellos, dice el pastor Miguel. Para mucha gente, es más importante lo que los otros piensan que lo que Dios piensa. ¿Por qué? Porque mucha gente le gusta fingir algo que no son. Fingir una piedad que no tienen. Fingir una conducta que no tienen. Fingir un estatus que no tengo. Y eso se da en lo terrenal y eso se da en lo espiritual. A veces compramos un carro que no podemos tener. Vestimos una ropa y una marca que no podemos costear. Porque nuestras posibilidades económicas no nos lo permiten. Entonces a veces nosotros aparentamos lo que no somos y nos esforzamos para que otro piense lo que yo no soy. Y eso pasa en lo espiritual también. A veces nos esforzamos en mostrar una espiritualidad el domingo que no mostramos en la semana. A veces nosotros hacemos unas oraciones en público que no las hacemos en privado. A veces mostramos una piedad aquí que no mostramos allá. Entonces, eso no nos ayuda a crecer. Mientras yo finjo una conducta, yo no voy a poder ver mi propio corazón y tomar las decisiones que tengo que tomar. He estado creciendo en mi relación con Cristo. He estado organizando mi mundo interior. O yo he estado fingiendo o jugando a la iglesia, como dice alguien, jugando al evangélico, porque aprendí la jerga, porque aprendí el lenguaje, porque aprendí la forma en la que se hace, pero mi manera de vivir desdice mucho de lo que soy. Yo debo preguntarme esas cosas.
Para muchos es más importante lo que la gente cree que lo que Dios cree. Porque muchos se esfuerzan demasiado por hacer antes de ser. Y yo debo hacer, pero lo que yo hago debe ser un reflejo de lo que yo soy. Y debo esforzarme en eso. Por otro lado, el mundo exterior tiene que ver con el trabajo, con los compromisos sociales, tiene que ver con mi apariencia. Dice de nuevo el pastor Miguel, hay personas muy bien consensuadas ante los ojos de los demás. El problema es que mucha gente que es catalogada como muy cumplidora no le cumple a Dios. Hay gente que son muy puntuales en su trabajo, pero no en la iglesia. Hay gente que siempre llega temprano a su trabajo, porque si no lo votan, o le ponen un warning, pero siempre llegan tarde a la iglesia. Hay personas que cumplen muy bien con sus compromisos, pero no cumplen con los compromisos que le hicieron a Dios, con las promesas que le hicieron a Dios, con las cosas que Dios demanda de ellos. ¿Por qué? Porque a veces la gente tiene más importancia que Dios. Decía alguien, hablando con Robles, no recuerdo quién fue, me lo sopla. Esta persona decía que cuando él está, que regularmente él ora 1 hora, pero cuando está muy ocupado, entonces ora 2 horas. Calvino. Juan Calvino decía, regularmente yo oro 1 hora, pero cuando estoy muy ocupado, la semana que estoy muy ocupado o el día que estoy muy ocupado, entonces ese día oro 2 horas. Y uno dirá, ¿y por qué Juan Calvino reflexionaba sobre eso? Porque él entendía que en su devocionalidad con Dios era donde él iba a poder maximizar tu tiempo. Que el mejor uso de mi tiempo es el tiempo que paso con Dios. Es el mejor uso de mi tiempo. Pero si usted y yo somos honestos, eso no es lo que refleja nuestra devocionalidad privada. Nuestro devocional privado no refleja eso. Hay personas que se esfuerzan demasiado por hacer cosas para Dios en público, pero muy pocas cosas para su crecimiento espiritual en privado. Y si somos honestos, hemos estado ahí más de una vez. En más de una ocasión hemos estado ahí. El mundo interior tiene que ver con el carácter, lo que somos cuando nadie nos ve. El mundo interior tiene que ver con el carácter, tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con lo que verdaderamente somos y sobre todo con nuestra relación con Dios. Con eso tiene que ver el mundo interior. Ahora, la pregunta que yo debo hacerme es si mi mundo exterior refleja mi mundo interior o yo estoy fingiendo algo que no soy. Esa es la pregunta que debo hacerme. Si mi mundo exterior está reflejando lo que hay en mi mundo interior. Si tiene que ver con eso, con mis creencias, con mis valores, con lo que verdaderamente somos. Hermanos, debemos ser personas reflexivas. Debemos ser gente llamada a la reflexión. Debemos autoanalizar nuestra vida, autoanalizar nuestra conducta, pensar en nosotros, en nuestro transitar con el Señor, en cómo estamos caminando, cómo nos estamos moviendo, qué estamos haciendo. Debemos ser personas reflexivas. Hermanos, si nosotros queremos cultivar un mundo interior, si queremos organizar nuestro mundo interior, debemos ser reflexivos. La palabra de Dios nos manda a eso. Por ejemplo, dice el pastor Miguel, no podemos simplemente arrepentirnos sin pensar en qué implica el arrepentimiento. Hay un montón de gente que levanta la mano y pasa al frente a repetir una oración, pero no meditan en qué implica eso. A veces nosotros hacemos algo y pedimos perdón automático, pero sin pensar qué implica el arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección, no es solo reconocer que yo pequé, es cambiar de dirección, es tornarme por otro camino, no es simplemente reconocer, ay cuánto me duele, que yo fallé, Señor perdóname, sí, eso es parte del arrepentimiento, pero el arrepentimiento implica cambio, un retorno, un girar, eso implica el arrepentimiento. Jonathan Edwards dijo en una ocasión
o escribió en una ocasión: Señor, perdóname por lo superficial de mi arrepentimiento. Jonathan Edwards dijo: Señor, perdóname por lo superficial de mi arrepentimiento. Mi arrepentimiento fue muy ligero. Hay gente que pasa a arrepentirse masticando chicle. Yo recuerdo aquellos años donde la gente sentía dolor por su pecado y sentía compungido por haberle fallado a Dios y casi no podía sostenerse en pie por el dolor que sentía por haberle fallado a Dios. Eso escasea, hermanos. La gracia barata enseña que con una simple oración todo está resuelto. Sin sentir y sin entender que soy un pecador, que voy camino a la condenación, que Dios me salvó por gracia y que me otorgó el privilegio de servirle y de representarle. Pero un arrepentimiento superficial me va a llevar a una vida superficial y a un servicio superficial, a una entrega superficial. Usted no ha visto gente que está sirviendo en una posición en la iglesia y se queja más de lo que sirve. Eso refleja una superficialidad en el servicio, que puede estar conectada con una superficialidad en su vida, que puede estar conectada con una superficialidad en su arrepentimiento. Una cualquierización de lo santo. Una cualquierización de lo sublime. Servir a Dios es servir al santo, santo, santo. Es una visión de una entrega a un servicio que glorifica al ser más extraordinario que jamás ha existido, al que creó los cielos y la tierra. Lo que pasa es que nuestra visión de Dios es muy humana. Le dijo Martín Lutero a Erasmo de Rotterdam: vuestra visión de Dios es demasiado humana. El problema es que nosotros no concebimos a Dios como la Biblia lo tiene y vemos a Dios como un abuelo compaciente, que cuando yo me caigo está allí para sobarme. Y sí es verdad que Dios, cuando nos caemos, si nos arrepentimos, Él nos soba y nos restaura. Pero eso implica arrepentimiento, pero eso implica confesión, pero eso implica voltear, devolverme de donde iba. Sócrates solía decir que no vale la pena vivir sin examinarse. No vale la pena vivir sin examinarnos, hermanos. Debemos recordar que nuestras prioridades se relacionan con nuestro propósito en la vida. Mis prioridades deben reflejar mi propósito en la vida. El orden de esas prioridades determina cómo vamos a vivir. El orden de las prioridades que tenga en la vida. Y yo creo que debemos reflexionar en qué invertimos nuestro tiempo. Y eso va a reflejar cuáles son mis prioridades. Tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Hay una premisa cristiana, dice el pastor Miguel. A la hora de tomar decisiones debemos recordar la premisa cristiana que dice que toda decisión tiene una dimensión espiritual. Toda dimensión tiene toda decisión tiene una dimensión espiritual. Si esto es verdad y creemos que es verdad, la vida de oración es imprescindible. Necesitamos orar a la hora de tomar decisiones, porque cada decisión que tomamos es espiritual. Y necesitamos orar a la hora de tomar decisiones. La palabra de Dios también es imprescindible, porque sin ella nuestra cosmovisión está distorsionada. Recuerde que la palabra de Dios es el lente que nosotros tenemos, que nos va a ayudar a tener una cosmovisión de la vida. Y una cosmovisión es la manera en la que vemos el mundo. Muchas veces, saber esperar es la mejor decisión, dice el pastor Miguel. Esperar en Dios no es inactividad. Esperar en Dios es una acción. Y hay decisiones que tenemos que tomar. El pastor Miguel siempre dice que cuando usted no sabe qué hacer, no haga nada.
Porque al no hacer algo, estoy haciendo algo. Si yo no sé qué decisión tomar ante una situación, mejor no tomar ninguna. Porque no sé qué decisión tomar. Pero no me voy a quedar toda la vida sin tomar ninguna. Voy a trabajar en base a cuál es la mejor decisión que debo tomar en esa situación. Porque entonces sería un llamado a la pasividad y esa no es la idea. La idea es no apresurarnos y tomar decisiones pensadas y oradas y filtradas por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no podemos dedicar gran parte del tiempo a las trivialidades. No podemos dedicar gran parte de nuestro tiempo a la televisión o al TikTok o a Instagram, Facebook y todo lo demás. Hay tiempo para no hacer nada, pero nosotros no podemos dedicarnos a no hacer nada. No podemos pasar ese tiempo en eso, procurando conversaciones infructuosas que no nos llevan a ningún lado. Hay tiempo para eso. Pero si nuestra vida se basa en trivialidades y no ahondamos en el pensamiento profundo, no leemos, no estudiamos, no crecemos, entonces vamos a tener una cosmovisión distorsionada de la vida. La palabra de Dios nos manda al pensamiento. La palabra de Dios nos manda a la acción. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 20, dice: Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Evita las palabras vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llama ciencia. Evita eso, Timoteo. No inviertas tu tiempo en las cosas que no te ayudan a crecer, Timoteo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16, dice de nuevo: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Lo que son dados a esas conversaciones vacías, insípidas, que no nos ayudan a crecer y avanzar, al final del día, estas trivialidades no nos ayudan a reflexionar en los pensamientos profundos. Es necesario tener amistades y conversaciones sustanciales que nos nutran, que nos ayudan, que nos eduquen y que nos edifiquen. Es necesario desarrollar ese tipo de conversaciones, ese tipo de amistades, y cuando sea oportuno, entonces podemos tomar un tiempo para trivialidades. Podemos tomar un tiempo para bromear y podemos tomar un tiempo para relajar y podemos tomar un tiempo para divertirnos. ¿Quién dice que no? Pero la vida no es eso. La vida no es eso, hermanos. Debemos aprender a delegar tareas y todo lo demás. Entonces, hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? Ya aterrizando en este tema, estamos hablando acerca de ser un siervo con un mundo interior organizado. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener un mundo interior organizado? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hermano, hemos explorado la importancia de tener un mundo interior organizado. La formación, la forma en que nosotros utilizamos nuestro tiempo es crucial para nuestra formación espiritual. Es crucial para nuestra dependencia de Dios. Tenemos que analizar cómo usamos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestro tiempo, qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Eso es crucial, hermano. La cosmovisión juega un papel fundamental en nuestras vidas. Recuerde que la cosmovisión es como yo veo el mundo. Y la palabra de Dios me va a ayudar a tener una cosmovisión cristiana. Entonces, la cosmovisión va a jugar un papel fundamental en nuestras vidas, ya que va a determinar cómo yo veo el mundo y va a determinar cómo yo tomo decisiones. Y tengo que tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Hemos destacado la importancia de tener una cosmovisión cristiana basada en la palabra de Dios y basada en una relación íntima con Él. Eso nos va a permitir enfocarnos correctamente en cuáles son las prioridades que nosotros debemos tener. Nuestro propósito de vida y nuestra relación con Dios son aspectos
fundamentales en nuestras vidas, yo tengo que pensar en el propósito de Dios. Y tengo que pensar en mi propósito en la vida. O sea, ¿qué Dios me llamó a hacer? ¿Qué Dios me dotó? ¿Dónde Dios me capacitó? ¿Qué Dios quiere que yo haga con mi vida? ¿Hacia dónde Dios quiere que yo dirija mi camino? ¿Qué Él quiere? Eso da un sentido de propósito. Entender lo que Dios quiere. Si no tenemos claridad sobre nuestro propósito y descuidamos nuestra relación con Dios, es probable que desperdiciemos mucho tiempo en actividades que no son parte de su plan para nosotros. El pastor Miguel Núñez dice, Dios sabe que tú tienes 24 horas. Si tienes tareas que te llevan a 30 horas, es probable que estés haciendo algo que Dios no te mandó a hacer. Yo dije, wow. Es la reflexión que hace el pastor Miguel Núñez. Dios sabe que tú tienes 24 horas. Si tú estás haciendo algo que requiere más de esas 24 horas, es muy probable que tú estés haciendo algo que Dios no te dijo que haga. Entonces, para eso yo tengo que aprender a delegar. Dios nunca me va a mandar a hacer algo que me lleve a más de las horas que Él me dio de vida. Si usted está, como dicen mis queridos boricuas, si usted está jorado, con falta de tiempo, es probable que usted tenga que detenerse a pensar qué realmente de todo eso es lo que Dios quiere que usted haga. Y creo que es importante que nosotros empecemos a determinar qué cosas Dios quiere que haga y qué cosas Dios no quiere que haga. Y la sobreactividad es un reflejo de que es probable que esté haciendo cosas que Dios no me llamó a hacer. Y eso es importante que nosotros lo pensemos. También reflexionamos sobre la diferencia entre el mundo interior y el mundo exterior. Mientras que el mundo interior se enfoca en la reputación, el mundo exterior se enfoca en la reputación y la apariencia, el mundo interior se relaciona con nuestro carácter, con nuestros valores, con nuestras creencias. Es esencial cultivar nuestro mundo interior a través de una reflexión profunda. Esta generación ha sido llamada por algunos la generación que tiene el síndrome del coco vacío, porque esta generación no quiere pensar. La gente no quiere pensar. El gran predicador John Stott predicó un sermón titulado Amando a Dios con la mente, porque creer es también pensar. La palabra de Dios dice que ame a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Pero vivimos en una generación que ama lo superficial, que ama lo light, lo suave, lo ligero, pero Dios no nos ha llamado a mantenernos en lo suave y en lo ligero. Dios quiere que reflexionemos. Nos llama al pensamiento profundo. Pensar en Él, en su gracia, en sus hechos, sus proezas, sus maravillas. Eso nos ayuda a crecer espiritualmente y a tener una mejor cosmovisión, una mejor visión de la vida basada en los propósitos de Dios. El arrepentimiento sincero y la autoevaluación, la toma de decisión, son aspectos claves que nos ayudan a formar nuestro mundo interior. Un arrepentimiento sincero. Yo le dije a ustedes que escasean hoy los arrepentimientos sinceros. La gente ha aligerado la carga. Cristo dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino, ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por él. Y en angosta es la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida y pocos lo hallan. Y escuché a un evangelista decir, o un maestro que estaba enseñando a otros a evangelizar, que si la puerta ancha, muchos pasan por ella, y la estrecha poco la hallan, que disfracemos la estrecha de ancha para que más gente venga a la iglesia.
Y de ahí la superficialidad en los llamados al altar. De ahí lo superficial de sacar empujado una decisión por Cristo. El evangelismo se me fue, que tiene que ver con decisionista. La ligereza del llamado al arrepentimiento, sin una comprensión de que soy un pecador. Tiene que ver con disfrazar esa puerta ancha, de esa puerta estrecha de ancha. Porque lo que yo quiero es subir mis números, no que la gente reflexione, que entienda que es un pecador, que entienda que necesita arrepentimiento y que venga bajo una convicción de que necesita a Cristo desesperadamente. Pero ese tipo de enfoque no da mucho número. Y el enfoque en los muchos números es hacerlo suave y superficial. Un evangelio sin cruz, un cristianismo sin Cristo, una idea ligera del evangelio de la gracia, una gracia barata que promete perdón sin arrepentimiento, que promete el cielo sin santidad, sin entrega, que ofrece servicio sin conversión, sin compromiso. Ese tipo de evangelio en el que estamos expuestos por una conmovisión ligera de quién es Dios y quién es el evangelio. Un entendimiento ligero de lo que es eso. Saber esperar es determinante y es valioso, ya que nos evita tomar decisiones apresuradas o equivocadas. El que quiere que yo lo case, yo le doy 6 meses de consejería. Si usted tiene prisa, busque otra persona que lo case. Busque otra gente que lo case. Si usted tiene prisa y usted quiere casarse rápido, busque otro consejero. Porque queremos tomar decisiones rápidas, basadas en lo superficial, basadas en la desesperación, porque me estoy quemando. Bueno, aguántese. Yo le pregunté a alguien, ¿cuántos años tú pretendes durar en matrimonio? 20, 40, 50. Entonces una base sólida para eso no puede ser tanto. Y me dijo, no, pues vamos a darle más, como Pedro, cuando dijo, no, pues báñame entero. Y dijo, no, Pérez, así no, son 6. Entonces, hermano, vamos a concluir. Finalmente, al ser siervos con un mundo interior organizado, somos capaces de enfrentar los desafíos de manera sabia y efectiva. Al aprovechar nuestro tiempo, tener una cosmovisión cristiana, al priorizar nuestro propósito en relación a Dios, al tomar decisiones sabias y delegar tareas, al hacer todo esto podemos vivir una vida en orden y una vida plena. Somos llamados a organizar nuestro mundo interior para que nuestro mundo exterior sea un reflejo de la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, que nos guíe, que nos fortalezca en este proceso de organizar nuestro mundo interior para que podamos ser siervos fieles en todos los aspectos de nuestras vidas. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos permita organizar nuestro mundo interior. Y quien les habla está en ese proceso. Yo necesito crecer en mi proceso de santificación. Yo no vengo aquí como un superhéroe. Yo estoy en ese mismo camino, necesitado de gracia, necesitado de que Dios me ayude a priorizar por Él, a pensar en Él. Que Dios nos ayude, hermanos, oremos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por el gran privilegio que nos otorgas al permitirnos estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un mundo interior organizado. Ayúdanos, Señor, a reflexionar. Ayúdanos, Señor, a madurar. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra. Ayúdanos a mirar nuestra conducta. Ayúdanos, Señor, a analizar nuestro camino, buscar crecer en el conocimiento de tu gracia para honrar y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.